Hoy vamos a estar hablando sobre el emprendimiento femenino en Latinoamérica. Así que bueno, y por supuesto con unas ponentes increíbles representando Venezuela, Brasil, Chile, así que maravilloso. No sé si te parece si ya las presentamos para comenzar. Sí, sí, claro que sí. Yo quisiera llamar inicialmente a Luciane Magaláes. Ella se encuentra en Brasil y les voy a comentar un poco quién es Luciane Magaláes. Luciane es graduada en psicología, es profesor de HCN World, es coach integral y sí también, es coach financiero, es terapeuta. Tiene también entrenamiento en hipnosis ericksoniana, básica y avanzada. Tiene certificación en psicología positiva, es trainer y creadora de los cursos Empowering, Supering, Fit and Archive Victories, el arte de crear y usar metáforas. Es trainer y co-creadora del curso Prácticas Psicopedagógicas y Liberadoras de Bloques Emocionales, relacionadas con el aprendizaje. También un curso súper extraordinario que, bueno, tuve la grandiosa participación hace un año que se llama Venciendo Miedos y Alcanzando Victorias, que próximamente también lo vamos a tener. Y es coautor del libro de terapia holística Equilibrio de Cuerpo y Mente. Así que bienvenida, Luciane, Bienvenida. a esta tarde. Gracias, gracias. También quiero llamar y que nos va a acompañar también este trío de mujeres extraordinarias de Latinoamérica, Alejandra González Mármol. Alejandra es escritora de numerosos artículos para revistas académicas arbitradas internacionalmente y otras publicaciones especializadas. Ha desarrollado su carrera en el área de consultoría y coaching durante más de 2 décadas. Alejandra es creadora de la certificación en coaching organizacional de Metas y HCN World, que muy pronto también la vamos a tener, entrenadora de coaching profesional de la Universidad Central de Venezuela, profesora de coaching neurolingüístico de HCN World, promotor de bienestar y practitioner en psicología positiva de la Universidad Metropolitana. Está certificada en competencias didácticas en coaching neurolingüístico, en coaching profesional y organizacional, y también es hipnoterapeuta. Alejandra es fundadora y propietaria de equipo Metas y acumula más de 20 años de experiencia profesional en organismos nacionales e internacionales. Y también lidera un programa que se van a enterar en este conversatorio sobre emprendimiento femenino. Así que muy atentos. También quiero llamar, bienvenida Alejandra. Y Bienvenida. finalmente quiero llamar a Marisol Castillo. Marisol es vicepresidenta de la IMCC LATAM, es trainer en programación neurolingüístico certificada por la International Association of Coaching Institute, es Master Practitioner en programación neurolingüística, también es coach neurolingüístico certificada por la International Association of Coaching Institute y por HCN World, es profesora internacional de HCN World para los programas de PNL, mención Practitioner y Máster en Academia Impact, profesor supervisor también internacional de la especialización de mentoring profesional, es un mentor registrada y miembro de la Asociación Española de Mentoring, especialista en procesos de talent management, de desarrollo de talento y clima organizacional, también especialista y líder de programas internacionales de mentoring para organizaciones de alto renombre. Y es nuestra Chief Marketing Business Officer de Impact. Así que bienvenida, Marisol. También muchísimas gracias por incorporarte a este grupo de mujeres extraordinarias que vamos a compartir la tarde de hoy. Así es, bienvenidas, bienvenidas a las tres y bienvenidos a los que nos están acompañando en este momento. Olvin, ¿qué te parece si luego de esta presentación maravillosa damos inicio ya a este conversatorio? Genial, genial. Pero antes teníamos ya ciertas preguntas, vamos a comentarle que si ustedes tienen preguntas, esto va a ser muy interactivo. Escriban en el chat, bien, las podemos leer en el instante o también al final del programa vamos a tener un espacio para aclarar todas sus dudas. Así que, por favor, Yes. la interacción de ustedes es vital también para este programa. Totalmente, siéntanse en confianza de preguntar lo que consideren y seguramente mínimo una respuesta van a conseguir, mínimo. Así es, así es. O una solución también. Total, así es. Oye, Pues yo quisiera bueno, hacer, yo quisiera hacer adelante. una pregunta inicial y quiero preguntarle a Alejandra, ¿cómo defines, Alejandra, emprendimiento? Canta esa pregunta, Olvin, porque
cuando hablamos de emprendimiento, muchas de las personas lo asociamos directamente con negocio. Y resulta que emprender es iniciar. Si tú buscas el concepto en el diccionario, es iniciar, es dar el primer paso. Entonces yo prefiero manejar ese concepto, que emprender es atreverse, es dar ese primer paso para asumir una responsabilidad basada en un riesgo. Que en este caso podemos llamarlo negocio, pero finalmente, cuando hablamos de negocio, es un proyecto de vida. Y para ti, Marisol o Luciane, si tienen algo que complementar también a este concepto que nos compartió Alejandra. Concuerdo completamente con lo que dice Alejandra. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, Olvin y María Cristina, por invitarme a participar acá esta tarde con ustedes. Y como les comentaba, sí, concuerdo completamente con lo que dice Alejandra. Si buscamos en el diccionario de la RAE, que sería la Real Academia Española, efectivamente, emprendimiento viene de la acción de emprender. Y seguro lo primero que vamos a encontrar es que está relacionado con negocios, que está relacionado con esfuerzo, que está relacionado con riesgo. Entonces, tal vez podamos decir, oh, no, ¿qué es esto? Pero si lo vemos desde otra perspectiva también, sí tiene que ver con, y lo voy a citar acá, tomar el camino con resolución de llegar a un punto. Entonces, si lo vemos desde ese punto y desde la perspectiva a lo mejor de los modelos que nosotras enseñamos y que nosotras practicamos en el día a día, desde la hipnosis, desde coaching, desde PNL y mentoring, podemos decir que sería tal vez estar desde un estado actual a un estado deseado. ¿Cómo yo llego de aquí a allá? Y entre medio hay demasiadas variables que están involucradas y por supuesto estas variables dependen de cada persona también, dependen de las experiencias, dependen de las creencias y valores que tengan entre medio y muy relacionado con la identidad de cada uno. Por lo tanto, creo que llegar de un estado deseado, o sea, actual a un estado deseado, muchas veces o algunas veces necesitamos a lo mejor de una ayuda o más que de una ayuda de recursos, de una ayuda de conciencia de que tenemos todo lo que necesitamos para poder llegar a ese estado deseado. Y es eso lo que nosotras aquí como mujeres, profesoras, emprendedoras de negocio, trabajadoras, enseñamos y mostramos esos caminos porque estoy segura, yo creo que aquí todas comparten, nos encanta ayudar a las personas a que puedan tener esa conciencia y puedan avanzar con sus propios recursos hacia adelante, hacia ese estado deseado, que sería este emprendimiento, asumiendo, por supuesto, riesgos, dificultades y todo lo que dice también la RAE en su descripción. Bien. Luciane, si nos puedes complementar o... Claro, de acuerdo con todas, con Marisol, con Alejandra, y es interesante que para emprender, después de todo este significado, ¿no?, de innovación, emprender significa también innovar la necesidad dentro, de acuerdo con una necesidad. Entonces, yo tengo una visión de que siempre que tiene una necesidad, ahí hay una oportunidad. Y los emprendedores están siempre mirando en las oportunidades. Entonces, claro, asumiendo riesgos que no son pocos, son muy altos, y para las mujeres esto es un poco más grande, esos riesgos, porque las mujeres tienen muchas funciones, muchos roles de papel. Entonces, ahí hay un riesgo, tiene que tener una visión también mucho más grande. Y claro, para nosotras mujeres esto no es complicado, porque nosotras somos entrenadas desde niñas, vamos a decir así, desde niñas a ocupar diferentes roles. Entonces, podemos cambiar con mucha flexibilidad los papeles. Entonces, ahí está. Sin duda. Una competencia y que no se discute. No, no es discutible. Se te ocurra, No. más bien. No es discutible. Y ya nosotros yo tengo claro mi papel en este panel. tu rol aquí. No mal, que lo tienes muy claro. Oye, Ay. Luciane, ¿hablaste? Adelante. No, que Luciane dijo algo sobre el rol de la mujer. Entonces, ¿qué te parece si nos comentan cuál consideran que es el rol
de la mujer actualmente en América Latina? Porque aquí tenemos Venezuela, México, Chile, Brasil. ¿Cuál consideran ustedes que es el rol de la mujer en América Latina? Para mí, por ejemplo, hay muchos, como que de una mujer que es madre, muchas veces madre, esposa, que tiene su función dentro de casa y también fuera de casa, como trabaja fuera, cuando no es emprendedora, cuando tiene ahí su empresa, y claro, cuando soy emprendedora como nosotras, que estamos aquí, la mayoría de las mujeres creo que están aquí, trabaja mucho más, o sea, disfruta mucho más, porque trabajamos a todo el momento, entonces hay un rol muy diversificado, yo pienso. Yo sé que mis amigas, Alejandra, Marisol, ¿crees también puede complementar, añadir algo? Yo pudiera decir, puedo tener información de Venezuela, también un poquito de al lado, de Colombia. En Venezuela, el rol de la mujer como emprendedora, o sea, tiene muchos roles. Igual que dice Luciane, en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a ver muchas familias cuyo jefe de hogar es una mujer por la razón que sea. Es una mujer que tenga hijos normalmente, tiene hijos o no tiene hijos, pero es la que lleva su hogar, sea cuidando a sus padres, es la cuidadora. Yo creo que el principal rol que tiene una mujer en nuestras sociedades, por lo menos latinoamericanas, Venezuela, Colombia, es que es una cuidadora de hogar, y como cuidadora, como protectora, tiene a su cargo un rol que por lo que es natural le corresponde al hombre, que es proveer. Entonces, en nuestros países, por lo menos, insisto, Venezuela y Colombia, ¿qué pasa? Que en Venezuela nos corresponde entonces, en la mayoría de los hogares, de hecho hay una información por la Asociación de Mujeres Venezolanas Emprendedoras, en donde el 50% de los emprendimientos son de mujeres, pero también hay otra data que el 70% de los hogares en Venezuela, ahí el jefe de hogar es una mujer. Entonces, imagínate esa combinación en donde tienes que cuidar a tus hijos, cuidar a tus padres, en muchos casos a tus hermanos y a otras personas, incluso de la comunidad, más realizar lo correspondiente a lo que naturalmente debe hacer un hombre en teoría. Cuando digo debe, es un tema también un poco naturaleza, que es proveer. Entonces, cuando Luciana dice que es múltiples roles, es porque ciertamente es rol de madre, rol de hija, rol de hermana, rol de vecina, además rol de emprendedora, porque tiene que subsistir en Venezuela y en Colombia. Bueno, de mi parte, complementando a Alejandra y a Lucián, me gustaría compartirles también algo como un poco más desde la historia, y desde Chile también. Y en la historia de Chile, la cultura y la sociedad fue fundada y desarrollada principalmente por los españoles, y por ende viene consigo con una moral religiosa muy fuerte, desde lo que se debe y lo que no se debe hacer, o lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, de acuerdo a un estudio recientemente publicado, bueno, hace 3 años atrás por la SEP, que es el Centro de Estudios Públicos en Chile, dice que más del 55% de las mujeres, perdón, de las personas en Chile, no mujeres, tienen esta creencia católica. Más del 16% indica que tiene una tendencia creyente a la religión evangelista, y el resto por otras religiones. Entonces, con esto podemos decir ya, hacia el 2019, más del 70% de las personas en Chile están bajo este marco religioso, están bajo esta conducta, que como yo les decía, del deber ser o el deber hacer, o el que se puede o lo que no se puede. Entonces, partiendo de eso, hay un punto importante que tiene relación con cómo yo, como mujer, en este conversatorio específicamente, voy a hacer compatible mis decisiones de mi vida con estas creencias religiosas. ¿Cómo yo hago que mis decisiones sean libres
y que al mismo tiempo no sean juzgadas por esta sociedad religiosa que hablamos ya de un 70%. Cómo las mujeres hoy en día en Chile y en otros países de Latinoamérica deciden sobre el amor, por ejemplo. Yo sé que estamos cambiando, que las cosas están avanzando lentamente, pero avanza. En definitiva, hoy en día nuestras creencias que vienen desde esta historia, que vienen desde estos valores que nos inculcaron desde chicos, insisto, de este 70% que hoy en día todavía lo sigue creyendo, tal vez en algunas ocasiones pueda ser a lo mejor limitante o no para muchas mujeres, desde lo mismo que comentaban mis compañeras, desde estos roles. Como una mujer de todos la cantidad de roles, porque podemos nombrar una lista, 50.000 roles que las mujeres adoptan hoy en día, enfermeras, psicólogas, mamá, papá, algunas veces también, etcétera, etcétera. Cómo una mujer hoy en día en Chile puede emprender o salir a trabajar o tener una carrera profesional cuando estamos bajo este marco de conducta, cuando estamos bajo este marco religioso que todavía nos sigue dirigiendo en algunos momentos. Insisto, estamos cambiando, las cosas van de a poco, pero esto es un cambio que va no de noche a la mañana. Entonces yo creo que por ese lado, las mujeres hablamos con el lema del empoderamiento, hablamos con el lema de salir adelante y de emprender, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que esto está arraigado también con muchos de nuestros valores y nuestras creencias. Por lo tanto, trabajando esto, a ser consciente que es parte de nosotros, de nuestra historia, y que tal vez nos vamos a encontrar a lo mejor con algunas cosas que nos van a limitar o van a ser a lo mejor más desafiantes, es seguir avanzando y creer que podemos hacer estos cambios y que se están sucediendo, y que cambiar creencias también es algo natural en nosotros como seres humanos, y no solo mujeres, sino como hombres también, y todos los seres humanos. Cambiamos creencias naturalmente en nuestras vidas. Es algo, un proceso que a lo mejor no lo hacemos consciente hoy día, pero de seguro con todos los modelos que nosotros podemos aplicar, lo podemos hacer. Pero mi mensaje y mi invitación principal es esa, que esto es parte nuestro, no es algo que vayamos a inventar, no es lo nuevo de hoy, sino que desde que somos pequeños comenzamos a cambiar creencias, desde que somos pequeños comenzamos a tener experiencias de vida distintas y vamos confirmando aquello que creemos. Entonces, mi invitación es como eso, confirma tus creencias y avanza. Y si hay una dificultad, haz algo distinto y confirma cuál es tu creencia y que éstas también estén alineadas con tus valores. ¿Cuáles sean tus valores? Entiendo lo que estamos pasando hoy en día en la sociedad, en Chile y en otros países de Latinoamérica, pero también tengo esa confianza de que las cosas están cambiando y de a poco, pero vamos para allá. Y si hablamos de mujeres emprendedoras en Chile, acá en Chile al menos son pocas las mujeres que emprenden. De acuerdo a un estudio que se realizó en el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, en el año 2019, el porcentaje de mujeres que emprendían era un 38% más o menos, y el porcentaje de hombres que emprenden es de un 61%. La brecha todavía existe, pero vamos avanzando. Hoy día podemos ver en conversatorios tan importantes como este, puras mujeres y hombres que nos acompañan. Podemos ver en la política mujeres presidentas, mujeres manejando aviones, mujeres que están teniendo sus propios negocios. Eso es una confirmación del cambio, eso es una confirmación de que estas creencias van avanzando. Estupendo, estupendo. Me gustaría complementar algo, María Cristina, un permisito, que me gusta mucho lo que dice Marisol con el tema de la religión y todas las creencias que nos traen en nuestros países latinoamericanos. Nosotros en Venezuela hicimos en el año 2018 un estudio desde el equipo Metas de todas las mujeres a las que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar en emprendimiento desde el año 2009 para acá. De casi 10 años en ese entonces,
Y resulta que, ¿por qué? Porque por muchos programas de emprendimiento para mujeres que existen, nosotros nos dimos cuenta que hay un común en que se termina el programa de emprendimiento y puede pasar que un porcentaje muy poco, a pesar de la data muy alta que en Venezuela el emprendimiento femenino es muy alto, lo que dije al inicio de mi presentación, sin embargo, al salir de los programas de emprendimiento, esas mismas mujeres continúan con un emprendimiento diferente, no el mismo del cual hicieron el programa, o se detienen y después comienzan a emprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que es más allá de una formación. Quisimos entender qué pasa más allá de un salón de clases, porque el salón de clases es un ambiente seguro, es un espacio seguro de aprendizaje. En ese estudio, que estaba conformada por aproximadamente 200 mujeres emprendedoras venezolanas, de 7 hallazgos que conseguimos, los 2 primeros de por qué no se sigue un emprendimiento, por qué se detienen. El primero está asociado con la poca fe en sí mismas. Díganme si eso no es creencias. Eso es creencia, eso es culpabilidad, sentirse de que no pueden salir adelante. Y el segundo factor, miren, el segundo factor son creencias limitantes, que se ponen a ver, está muy relacionado con el primero. O sea, los 2 primeros factores, más allá del financiero, del tecnológico, que después sí viene, pero los 2 primeros factores están relacionados con miedo a seguir. Y cuando quisimos profundizar, que hicimos focus group, que profundizamos, resulta que la mayoría de las mujeres que no siguen es porque se sienten culpables de dejar a los niños solos en casa cuando son mujeres, o culpables porque tienen un marido que ni siquiera, y es un tema que ni siquiera a lo mejor puede pasar que el marido les dijo algo, sino es un tema muy personal, que bueno, se supone que él es el que tiene que hacerlo, o si yo tengo éxito, ¿qué pasa con él? O sea, es un tema, entonces prefiero detenerme, prefiero echar para atrás para que yo no mostrarme tan exitosa. Sí, sí, así es. De hecho, bueno, en ese estudio, aquí hablando en nombre del equipo Metas, pues, wow, llegaron unos resultados increíbles, ¿no? Unos resultados que de verdad demuestran esos retos también a los que se enfrentan las mujeres, que bueno, parte de eso son esas mismas creencias que tienen, que hacen que muchas veces quiero hacer, pero no, frenan, ¿no? Entonces, ese estudio la verdad que está increíble. Me gustaría, fíjate que las tres, Ale, Marisol y Luciane, hablaron del rol o los múltiples roles que puede asumir una mujer, ¿no? Pero a mí me encantaría saber cómo impactan esos, vamos a hablar en plural, ¿no? Esos roles en la economía. A ver. En Brasil, si puedo, ya que empecé a hablar, entonces vamos a seguir así. Adelante. Cristina, hay ahí como que, de acuerdo con el núcleo de mujeres emprendedoras del Brasil, como que los emprendedores, del número de los emprendedores, a 60% son mujeres hasta hoy. No creo que este número haya cambiado por cuenta de la pandemia, que en Brasil, en este último año, como año de 2020 hasta ahora, creció como que 2 millones y medio el número de emprendedores. Entonces es un número muy grande dentro de la historia, dentro de toda la historia de Brasil. Entonces, hubo mucha dispensa de profesionales desempleados, de desempleos, pero un aumento muy grande de emprendedores, el número. Y en este caso, por ejemplo, de las mujeres que son emprendedoras, sí hay un impacto muy grande. Como, por ejemplo, dentro de la economía, las mujeres dentro de este cuadro son microemprendedoras, no son de grandes empresas, pero como que una media de 4 o 5 empleados. Entonces, por ejemplo, multiplicar esto dentro de una economía, hay sí una importancia muy grande.
Yo hablo como que, por ejemplo, yo conozco muchas mujeres en mi ciudad que son emprendedoras. Hay ahí, claro, una dificultad por cuenta de la cultura, como muy bien nos dije Marisol, por cuenta de la cultura religiosa y también dentro de, no solamente dentro de la religión, pero también dentro de una cultura global. Esto es claro, tendremos que llevar en cuenta esto, pero el impacto es muy grande. Dentro, como que ahí una mujer que tiene su empresa, por ejemplo, yo tengo una hija que hoy emplea como que 20 personas. Estas 20 personas tienen familias, como que 50% tienen un hijo, otras personas que dentro de una casa hay ahí una diferencia de ese salario, de ese sueldo que recibe para proveer esta casa. Entonces, hay sí un impacto muy grande, creo que no solamente en Brasil, pero dentro del mundo, dentro del escenario mundial, Brasil es el quinto país que las mujeres más se destacan en emprendimiento. No es tan, por ejemplo, dentro de la economía como sus sueldos, no están los mayores, más grandes, pero hay un impacto muy grande y claro, son pasos lentos, como nos dice Marisol, Alejandra, por cuenta de las creencias limitantes, creo que es lo principal caso para que aún no seguimos así con adelantadas, pero creo que dentro de la economía, si hoy en Brasil, por ejemplo, yo hago desde Brasil, si hay imagínate que hipotéticamente se crea una ley que las mujeres no pueden salir de casa, como que retroceder, sí va a tener un impacto muy grande dentro de la economía. Claro. Y creo que hoy los empresarios también han contratado en un número más pequeño, pero han despertado para la necesidad de las mujeres, que las mujeres sienten de emprender, mismo siendo dentro de una empresa, por cuenta de todo el rol que las mujeres tienen en su casa, creación de hijos, o otras cosas como las solteras también, que no tienen hijos, pero hay mucha flexibilidad. Las mujeres son multidisciplinarias, hay como que visiones diferentes, mucho más amplias. Esto es por cuenta que también nosotras tenemos que, hay cosas que no son buenas y cosas malas, pero de todo el mal hay algo bueno. Por ejemplo, de todo este rechazo femenino por cuenta de la cultura, lo machismo, nosotras necesitamos desarrollar esta parte. Entonces, de hacer muchas cosas, no al mismo tiempo, pero hacer muchas cosas. Entonces, ahí tendremos una ventaja. Perdóname, hombres, pero sí. Interesante, sí, totalmente. Fíjate que me gustaría hacer un paréntesis informativo antes que una anécdota, antes de que Ale o Marisol puedan compartir esto, ¿no? Aquí en México hicieron un día, de hecho se llamaba Un Día Sin Mujeres, ¿no? Por todo este tema del feminicidio y así, fue una iniciativa que surgió y fue a nivel nacional, o sea, todo México. Y el hashtag, de hecho, era Un Día Sin Mujeres. Y fue tan así que en los trabajos, o sea, la mujer no fue a trabajar, o sea, las empresas no iban, si tenían negocio, hombre, encárgate, la mujer no está, en la calle, entonces era una desolación que los hombres al día siguiente, porque fue un día, ¿no? Al día siguiente, entonces, que no, esto no puede, ustedes tienen que volver, porque era sola, las vías, transporte público, las empresas, ellos se veían, porque hubo una súper radical de que un día sin mujeres que no hago nada, ni siquiera en la casa. Entonces se podrán imaginar. Debe ser.
Entonces, de ahí se ve, ya solamente con un día, con unas horas, se notó aquí el impacto que tiene la mujer en la economía, ¿no? Y de hecho sacaron un estudio en donde se mostraba el porcentaje en horas del impacto que tenía a nivel económico el rol de la mujer. O sea, fue la verdad súper increíble. Buena esa anécdota, ¿no? Oh. Qué buena esa anécdota. Yo puedo continuar hablando de Venezuela. Fíjense, en Venezuela, económicamente hablando, pudiésemos decir, como dije al inicio, que el 50%, según data de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Venezolanas, de los emprendimientos está dividido entre hombres y mujeres. El tema es, quisiera hablarle un poco de las características de esos emprendimientos de mujeres. En principio, los emprendimientos de las mujeres venezolanas tienden a ser de negocios que nos ayudan a nosotras mismas las mujeres. Es bien interesante, son micronegocios, son negocios más asociados a costura, a peluquería, a cuidado de niños, que normalmente es lo que nosotras necesitamos. Entonces entendemos mucho ese tipo de negocios, ¿no? Pasa algo muy interesante en los emprendimientos femeninos en Venezuela, que hay una red de solidaridad bien importante. Es una red comunitaria, una red que ocurre en cualquier sitio en donde se empieza a emprender por mujeres. Y eso es lo que, por lo menos nosotros, los mentores de emprendimiento que estamos allí apoyando a esas mujeres, es crear esas redes de solidaridad y educar solidariamente, o sea, hablar de la solidaridad como valor fundamental para el emprendimiento femenino. En Venezuela, estos negocios, pudiese decir lamentablemente, tienden a ser bastante informales, porque el tema legal es muy bravo. Si pudiésemos cumplir o tuviésemos sí, pero si se cumple absolutamente todo el tema legal por un emprendimiento, la verdad que no hubiese emprendimiento, porque es bastante, por más apoyo que haya en teoría por distintos organismos, tanto gubernamentales como privados, hay muchísimas leyes que cumplir y es bastante, se genera una estructura de costos muy grande, ¿no? Las mujeres normalmente emprenden en Venezuela porque no tienen más remedio, porque no, o sea, la verdad es que es lo que comúnmente aparece, porque tienen que dividir los distintos roles y en ningún empleo formal es aguantable. De hecho, muchas veces se tiende a ver, y nosotros del área de recursos humanos los vemos bastante, de que en rol o en puestos, posiciones en empresas, en donde la mujer, donde puede ejercer una mujer o un hombre, muchas veces se prefiere a los hombres que a las mujeres, justamente por los distintos roles que la mujer tiene en la sociedad, ¿no? Importantísimo que lo que dice Luciane también del emprendimiento en las empresas, se ve muchísimo el emprendimiento en las empresas. Nosotros tenemos la oportunidad en el equipo Metas de apoyar a sectores como el cacaotero y el chocolatero, en donde están normalmente ocupados por puestos de mujeres, son mujeres las que ocupan esos puestos, y se fomenta el emprendimiento dentro de las empresas y también como manera de subsistir en sus familias. Entonces eso es importantísimo. Y en Venezuela también hay muchas iniciativas de mujeres emprendedoras, están las organizaciones, por ejemplo, Aliadas en Cadena, que nosotros somos mentoras, también somos mentoras en Technovation Girl, una iniciativa a nivel mundial en donde cada vez son más jóvenes las niñas que emprenden. Entonces allí hacemos mentorías de emprendimiento a niñas de 13 a 17 años, y también otra iniciativa muy bonita se llama Ingeniando el Plan, donde también somos mentores y hay emprendedoras desde los 13 a los 17 años. Qué bonito, Alejandra. Bueno, de mi parte, y que me alegra escuchar todo esto en sentido de que si estamos exponiendo desde distintos lugares de Latinoamérica, pero si bien desde Latinoamérica, y que no somos tan distintos en esta materia de las mujeres emprendedoras. Sí, también quisiera comentar también algunos datos importantes respecto de Chile, y es que si hablamos de fuerza laboral, estamos hablando de mujeres que son empleadas, no solamente emprendedoras.
podemos hacer una comparación de que en Chile más del 57% de las mujeres están empleadas, versus un 73% que son los hombres. Por lo tanto, todavía seguimos ya habiendo una brecha de un 20 y tanto por ciento entre, como dice Alejandra y también lo mencionó Lucián, la preferencia entre la fuerza laboral masculina y femenina. Y si lo vemos desde el punto de vista de emprendimiento, y tomándome también de lo que comentaba al principio, de que las cosas sí están cambiando, y algo más positivo, es que hace 15 años atrás el porcentaje de mujeres que emprendían en Chile era de solo un 5%. Hoy en día estamos hablando de un 19, casi un 20%. Tampoco es como, oye, tampoco es tanto, pero estamos hablando ya más de un 15% de aumento en el porcentaje de mujeres que emprenden. Y esto es debido a que las cosas están cambiando. Y debido también a que hay muchas instituciones financieras, instituciones gubernamentales, sin fines de lucro, como Ban Igualdad, hay otros fondos también que están motivando muchísimo a las mujeres a emprender, dueñas de casa, mujeres profesionales también, porque eso es lo que yo valoro muchísimo, es que una mujer emprendedora no necesariamente es una persona, una mujer de escasos recursos, sino que es cualquier mujer que quiera emprender. Y no hay una diferencia en eso, cualquiera puede postular a uno de estos aportes gubernamentales y comenzar emprender en lo que quisieran. Entonces, nuevamente, creo que viene de la mano lo que conversábamos y que coincidíamos todas, que tiene que ver con este rol de la sociedad, que tiene que ver con la cultura en la cual nosotros estamos fundadas en este marco religioso, este marco de conductas, donde todavía está dando vuelta a eso, de que la mujer tiene que estar en la casa, de que la mujer se hace cargo de los niños, que la madre tiene el rol. Y no estoy diciendo que eso tiene que ser diferente, pero sí podemos que se permita y que no haya más juicios al respecto de las decisiones que las mujeres toman respecto de sus vidas, y que no necesariamente estén basadas en los valores de la sociedad, sino que en tus valores propios, en lo que tú crees, o lo como mujeres creemos. Invitación también a todos los hombres igual. No solo las mujeres emprenden, los hombres también, para no dejar de lado. Esto de mi parte. Muchas gracias Marisol. Bueno, y Alejandra y Luciane. Con sus palabras, porque no es solamente contenido, también hay mucha reflexión y análisis de mi parte como hombre que estoy participando y tengo el valor y te diría la virtud de compartir este panel con ustedes, de tanta información que nos están dando y compartiendo en diferentes latitudes que realmente son muy similares y nos generan esa reflexión como hombres e incluso como sociedad a donde debemos ir. Marisol comentó sobre la motivación y quiero hablar sobre eso en mi siguiente pregunta. Es cómo logramos motivar a esas mujeres para que ese sueño o esa visión sea realmente una realidad, que esa visión de negocio mañana sea algo concreto. ¿Cómo trabajamos esa motivación o cómo la han trabajado ustedes de acuerdo a sus diferentes áreas de expertise? Puede empezar quien quiera. Yo aquí simplemente lanzo la pregunta. Creo que la motivación, nosotros, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo me acuerdo cuando yo miraba una mujer trabajando o teniendo su empresa. Esto me encantaba. Yo creo que mi grande motivación fue también por cuenta de mi historia, de mi madre, de mis abuelas, que fueron mujeres fuertes, que a pesar de quedarse en casa cuidando de sus hijos, pero también eran proveedoras de sus casas. Por ejemplo, mi abuela paterna, hay ahí una fuerza muy grande mi abuelo se murió muy joven, entonces mi abuela tuve que seguir criando sus hijos sola. Entonces, cuando yo me acuerdo de mi abuela y miro las mujeres que están emprendiendo, que están siguiendo este mercado, esto me motiva. Y claro, ¿cómo desarrollar esta motivación? Podemos sí, a través de los cursos de desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias también,
que, claro, nosotras aquí estamos aquí como Cristina, Alejandra, Marisol, a mí también desde Brasil, tendremos acceso a esto, a entrenamientos que desarrollen estas habilidades. Entonces creo que, por ejemplo, como mi hija hoy con 21 años está emprendiendo, es una gran emprendedora, porque si, desde mucho joven, como que 15, 14, 15 años, empezó a hacer cursos de desarrollo de habilidades, y esto sí amplió su mentalidad. Y claro, entonces una gran motivación, para encontrar esta motivación, creo con un aprendizaje, ¿no?, de mirando las otras mujeres. Entonces nosotras tenemos una responsabilidad muy grande de encantar, de divulgar, de hacer las cosas, hacer aquilo que nosotras nacemos para hacer. Entonces, de seguir haciendo. Entonces, estos vamos a contagiar las otras mujeres. Y claro, con nuestro desarrollo personal, individual. Gracias. Qué bueno, qué bonito. Bueno, siguiendo con lo que dice Luciana, yo también voy a dividir entonces la respuesta en dos. Uno, ¿qué me motiva a mí? Y otro, ¿qué hace que motivar a las mujeres, ¿no? En principio, lo que me motivó a mí a emprender también desde muy joven, yo creo que mis hermanas y yo emprendimos desde muy pequeñas, ¿no? Siempre desde los 13, 14 años empezamos a dar clases, queríamos conseguir algo y teníamos, bueno, vendíamos lo que sea, y en mi caso particular daba clases de tareas dirigidas y luego del área laboral, ¿no? El ejemplo es mi mamá, indudable. Mi mamá es médico. Como médico emprendió siempre, o sea, ella tuvo su consultorio y bueno, tengo anécdotas como mi mamá como emprendedora que yo quise después, más de vieja, ayudarla un poquito más. Pero no, pero los médicos con los números son a veces un poquito, es una creencia que yo tengo, ¿no? Pero sin duda alguna, mi mamá, un ejemplo para nosotros, para mí, de emprendimiento, de lucha, de manejar un hogar, de absolutamente todo, es la gran inspiradora de todo esto, la orquestadora de lo que hoy día soy yo. Y luego que se emprende, yo tengo, bueno, desde hace 20 años se creó el equipo Metas, y es lucharlo, perseverar, ser constante. Y eso yo creo que es lo que motiva mucho desarrollar personas, asociarse bien asociadas. Yo tengo la fortuna de tener mi socia, que es María Cristina, y eso indudablemente motiva muchísimo, porque es una persona con quien se puede debatir, con quien nos caemos y nos levantamos juntas, y estar acompañadas. Es un lema que principalmente yo lo voy a decir siempre: juntas somos más fuertes. ¿Cómo motivo o cómo motivamos nosotras en el equipo Metas a mujeres que tenemos muchísimos años haciendo esto? Yo lo llamo siendo nosotras, no inventando la rueda. Me gusta bailar, entonces yo digo, ¿cómo motivas? Bailando. No se pueden imaginar cómo llegas a en Latinoamérica, que nos encanta a nosotros bailar, qué nos gusta en Venezuela, qué nos gusta en Colombia. Y de verdad que las primeras preguntas que yo hago es: ¿qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Y ahí mismo ponemos música, ponemos merengue, salsa, vallenato, y entonces eso empieza a ser, y ya desde ahí te ven cercano. Cuando te comienzan a ver, a sentir cercano, es inmediatamente el clic que haces con esas personas, con esas mujeres. Una vez que eres cercano, que conoces, viene esa parte de profundizar ese conocimiento. A mí me gusta preguntar mucho, muchísimo, no se imaginan. De hecho, hoy vengo de una sesión presencial de mujeres emprendedoras en comunidades, de una de las comunidades más complejas
de nuestra Caracas desde el punto de vista de pobreza, de delincuencia y todo, y yo me dedico 45 minutos en mis sesiones, cómo les fue el fin de semana, cómo estás, qué pasó, cómo es, o sea, no es dar una clase, no es sentarse a hablar de mercadeo, de producto, de finanzas, es más allá de eso, es entender cómo viven esas mujeres en sus comunidades y en este caso porque estamos hablando de zonas y de personas vulnerables, pero también puede ser el caso de que no sea así. También nos ha tocado a mujeres con muchísimos recursos financieros y aún así también tienen todas sus dificultades. No se imaginan, nosotros hemos estado en grupos de mujeres de muy alto, con muchos recursos económicos, y terminan llorando en una sesión, porque lo que quieren es acompañamiento. Entonces nos acercamos mucho, conocemos, acompañamos, y eso es lo que definitivamente nosotros hacemos en nuestras sesiones, estar cerca, conocernos, bailar, y bueno, estar cercanas, muy cerquita de cada una de ellas. Súper. Bueno, de mi parte, yo creo que no tengo la receta de cuál es la mejor manera de motivar o de emprender, pero creo que mi respuesta sería como depende, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene experiencias distintas, tiene vivencias distintas y por lo tanto necesidades distintas y caminos diferentes de llegar hacia donde quieren llegar. Y para eso existen distintos modelos. Tal vez una mujer quiera emprender y para ello necesita hacer conciencia de sus recursos, tal vez, o ya tiene conciencia de sus recursos, ya tiene conciencia de qué es lo que quiere, pero a lo mejor le dificulta un poco cómo hacer este camino. Entonces, le recomiendo coaching. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ahí una persona que te va a enseñar y que te va a guiar cómo utilizar tus recursos para llegar a tu meta. Tal vez haya mujeres que necesiten reflexionar al respecto, tal vez necesitan encontrarse consigo mismas, tal vez hablar un poco más y aprender sobre sus experiencias, aprender sobre cómo yo llegué de aquí a acá, de dónde viene esto que yo soy, y en ese sentido yo recomiendo mentoring de todas maneras, puesto que con mentoring aprenden a generar este hábito de reflexión, a cuestionarse, a desafiarse y al mismo tiempo a abrir este pensamiento y pensar más rápido, o sea, genera este hábito de pensar mucho más rápido. Y por otro lado también tenemos todos los modelos terapéuticos, cuando hay esta necesidad tal vez de sanar, tal vez hay una necesidad de sentirse más libre, o de reconocer también o encontrar en tu pasado tal vez qué es aquello que tal vez en algún momento te empieza a limitar de aquí en adelante, o cuál fue la experiencia que yo tomé o decidí en ese momento y que tal vez quisiera generar alguna modificación, pero no del pasado, sino de aquí en adelante. Y para eso existe la hipnosis, para eso existe la programación neurolingüística y muchos talleres. Podría estar mucho rato hablando de lo que tenemos, el equipo Metas, de lo que tiene HCN, de lo que tiene Academia Impact, pero creo que va como por ese lado, creo que hay de todo para todos, y me gustó mucho lo que dijo Lucián. Principalmente de mi parte, somos responsables de tomar nuestro camino. Tal vez, de seguro, errores del pasado o faltas del pasado no tienen que ver con nosotros, pero sí tenemos la responsabilidad nosotros de tomar las riendas y de avanzar y de decidir. Ayudas hay, caminos hay, pero sí seamos responsables de actuar, de tomar esas decisiones, acompañados. ¿O no? Así es. Así es. Muchas gracias, Marisol, y repito, es que no puedo dejar de comentar lo poderoso que ha sido este conversatorio e incluso lo reflexivo también que ustedes han compartido muy generosamente con toda la audiencia de hoy en esto. Acabo de ver la hora y se han pasado 50 minutos así. Wow. O sea, no sé si es que estoy en trance, ustedes me explicarán, si también la audiencia que nos acompaña esta noche opina lo mismo. Les recuerdo que el chat está abierto, solamente nos quedan 9 minutos para cerrar este interesante conversatorio
una iniciativa también que quiero aplaudir a toda la comunidad del equipo Metas por esta invitación, también Academia Impact en representación de Marisol Castillo y EFATA, por supuesto, en representación de Luciane Magaláes. Así que para mí como HCN ha sido extraordinario compartir esta hora con ustedes. Y cuando hablaste, Alejandra, de que el emprendimiento venía desde que tú estabas chica, me conecté muchísimo contigo, porque es muy similar a mi historia de vida. O sea, yo de niño recuerdo ver a mi mamá y estaba empleada, tenía su empleo formal, pero sin embargo emprendía realizando muchísimas manualidades porque es una virtud que ella tiene y la admiro. Y crecimos con eso y el emprendimiento está como que en todos nosotros, no importa si tú tienes tu empleo fijo, lo importante es atreverse y motivarse y reconocerse realmente en lo que eres bueno. Y ustedes como especialistas y que han acompañado un número infinito de emprendedoras en Latinoamérica, conocerán mucho mejor que yo. Así que quiero dejar este espacio, estos breves minutos, para que nos puedan compartir cada una reflexión final y aquella o aquello que ustedes le recomendarían a esa emprendedora para que mañana dé ese primer paso con fuerza y por supuesto de la mano de ustedes, que más adelante le voy a pedir sus Instagram y todos para que estemos conectados. Si quieres, no sé, Alejandra, empieza tú. ¿Sí? Y bueno, mi mensaje final, bueno, puedo durar horas dando mensajes finales, pero muy brevemente a las mujeres, yo amo trabajar con mujeres emprendedoras y con mujeres en general. Confía en ti, confía en lo que tienes. Tú tienes los recursos necesarios para dar ese paso, para saltar con fe, con confianza a eso que quieres alcanzar. Ese estado deseado que tú quieres lograr, lo conoces tú, sencillamente basado en tu responsabilidad, sin victimización. Tienes los recursos, tienes el apoyo, siempre hay alguien al lado que está dispuesto a apoyarte, así que atrévete a dar ese paso que tanto quieres. Muchas gracias. Luciane. Y un aplauso, sí, imposible dejar de aplaudir esa. Gracias por este momento. Yo dejo un mensaje que cada uno de nosotros tenemos el recurso necesario, como que una centella divina dentro de nosotros para emprender, para hacer aquello que nosotros deseamos ser. Entonces, hay ahí como eso, en una gana personal, individual, de todo el ser humano desarrollar. Nosotros nacemos para desarrollar. Entonces, basta creer en su potencial y hacer el movimiento. El camino se hace caminando. Entonces, si tú tienes un deseo de emprender, empiece ahora. No es necesario dinero, yo tengo que tener mucho dinero. No, no es necesario. Basta tener una idea y colocarla en práctica y practicar, entrar en acción. Entonces, claro, yo tengo que recomendar esto para todos ustedes que están aquí. Los cursos, por ejemplo, de coaching, es abre nuestra posibilidad, mucha posibilidad. Entonces, si quiere empezar, por favor, empiecen haciendo el curso de coaching o cualquier otro que quieras. Por ejemplo, HCN World, nosotros participamos de HCN World y cuando, a un tiempo atrás, así, como un poquito antes de empezar a emprender, yo pensaba que cuando estábamos en una cita como esta, yo no podría hablar sobre venta, no puedo decir esto, no. Era una obligación moral de mi parte, decir lo que es bueno. Entonces, es bueno, fue bueno para mí, sin duda será bueno para ti también. Gracias. Maravilloso. Gracias, Luciane. Qué bonito. Muy lindo.
Bueno, de mi parte, yo les quiero entregar a todas las mujeres y darles la invitación, y mi mensaje es: mujer, desarrolla tu mente. Nosotras como mujeres tenemos la alta capacidad de conectar más variables de lo que nos podemos imaginar. Tenemos esa capacidad de hablar desde lo emocional como también desde lo lógico o razón. Y ambos los podemos conectar y equilibrar. Y para eso, en algunos casos, y creo que todas, necesitamos siempre desarrollar nuestra mente, puesto que es ella o la mente quien nos va a llevar lejos. Confiemos en nuestras capacidades y si sentimos que hay algo que nos falta, lo buscamos, lo aprendemos. Muchas gracias, Marisol, también. María Cristina, como parte también y que ha sido par conmigo en esta extraordinario conversatorio, ¿algún mensaje que podamos cerrar para toda esta audiencia que quieras compartir? Claro que sí, yo me quedo y como siempre digo, el atreverse, el creer en ti, el confiar y el dar ese paso, ¿no? Porque muchas veces también confiamos, creemos, pero no, ese accionar lo vemos bastante limitado. Entonces es confiar y accionar. Es el momento, si nos ponemos a esperar, pues va a ser difícil que en algún momento, ¿no? En algún momento se dé. Así que ya, si lo quieres hacer, hazlo, atrévete y lucha por lo que quieres, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Encantadísima de haber compartido con ustedes. La verdad es que se aprende muchísimo escuchándolas. Las experiencias son increíbles. A todos los que se conectaron, pues agradecerle también el tiempo. Y bueno, encantados y esperando y deseando que se hagan más actividades como estas muy pronto. Sin duda. Y hay N cantidad de temas, María Cristina, que podamos conversar también con un panel como el de hoy. Yo creo que el tiempo y no nos jugó a favor, porque para mí la hora, los 60 minutos... Yo creo que nunca va a jugar a favor, Olvin. ¿No? Lo sabes. O sea, siempre va a haber así como, bueno, puede ser eterno. Es cierto. Mira, aquí Wes Lindo hizo un comentario que no puedo dejar de leerlo. Dice: totalmente de acuerdo con todas las opiniones vertidas por todas las emprendedoras, por su afán, su riquísima historia de cada una y de sus circunstancias, y me pone muy contento que se pueda revertir las diferentes situaciones de sometimiento durante tantos siglos. Saludos cordiales. Ahí Berta dice: muchas gracias por sus aportes, por invitarme, Dios las bendiga y esperamos muchas actividades como esta. Muy atenta también a las redes sociales. A redes sociales, no podemos dejar de compartirla. Alejandra, redes sociales. @equipometas y @marmol0711. Genial. Luciane. @luciane.nm y también @efatacoaching. Yo voy a poner en chat. Genial. Sí, igual si la pueden escribir todos en el chat, buenísimo, para que ya quede ahí el registro. Marisol, igual si no la puedes decir. @Marisol Castillo y @Academia Impact también. Así es. Y no se olviden también de @HCN World, por favor. Igual en HCN World van a encontrar a María Cristina, a Alejandra, a Luciana y a Marisol, porque todas forman parte también de esta extraordinaria red internacional. Yo quiero despedir, bueno, ahí están escribiendo, yo quiero despedir con breves cosas que anoté de cada una. Atrévanse. Todas ustedes tienen los recursos para hacerlo. Desarrollen su mente y confíen en ustedes. Así que con eso me despido. Es un poquito de cada cosa que dijeron al final, pero muy poderosa. Así que muchísimas gracias a Alejandra, Luciane, María Cristina, Marisol, también por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer para mí acompañarles también esta noche y a todos ustedes que nos están escuchando.